muy buenas noches a todos. Como siempre es una alegría poder disfrutar de este espacio tan especial, un espacio donde podemos descubrir la presencia de Dios en medio de lo cotidiano. Y hoy tenemos un invitado muy especial y es Andrés Aldarriaga, que nos va a contar su testimonio de vida. Vamos entonces a dar un espaciecito, a que la gente se vaya conectando y que, bueno, vamos a ver a Andrés si ya está por ahí y quiero invitarlos a que cada uno de ustedes, si tiene testimonio, no lo deje por ahí debajito, porque como dice la palabra, una lámpara o una luz está hecha para ponerse por encima, para que ilumine, ¿cierto? Toda nuestra experiencia, todos nuestros testimonios son palabra viva, porque Jesús quiere acontecer en la vida de cada uno de ustedes y quiere acontecer también en la vida de los que están a su alrededor. Entonces, que no se nos pase la vida dejando el testimonio, dejando esos milagros que el Señor hace en nuestra vida solo para nosotros. Dios quiere que tú seas esa voz, que tú seas esa palabra de Él viva para que otros crean que Él actúa. Bueno, voy a invitar entonces a Andrés por aquí para que empecemos por acá. Andrés todavía no se ha conectado. Por ahí está la esposa. Bienvenida, Márgara, tan linda. Por ahí está Natalia. Saludos. Y bueno, qué rico que vamos invitando también a esas personas que crean que necesitan de esa luz en medio de lo que están viviendo, porque el testimonio de Andrés es muy bonito, desde siempre buscando el amor de Dios y siempre buscando agradarle. Y nosotros podemos agradarle a Dios de diferentes maneras. Le podemos agradar en diferentes frentes de la vida, y aquí vamos a verlo con el testimonio de Andrés. Nosotros somos llamados a servirle, somos llamados a hacer esa palabra viva, como les decía ahorita, desde cualquier ámbito de nuestras realidades. Entonces, bueno, vamos a invitar a Andrés por aquí, que ya sí se conectó, pues ya, ahí ya está. Entonces, bueno, mientras que Andrés va apareciendo, que no sé qué pasa, vamos entonces a seguir invitando. Yo miro ya por aquí, y ahora sí, por aquí como que ya va apareciendo. Hola, Andrés. Hola David, ¿cómo Muy estás? bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios también. Ah, bueno, qué alegría tenerte por aquí. Para que disfrutemos de este testimonio de vida. La gente que no te conoce, pues te va a conocer, y no solo te va a conocer a ti, es que eso no es lo más importante de este testimonio, va a conocer al que te creó y va a conocer a ese que tú conociste y que lo conociste desde muy joven. Bueno, entonces, ¿quién Sí. es Andrés? A ver, saluda Andrés, saluda a las personas, yo te voy a presentar primero. Andrés es un hombre que, como lo dije ahorita, siempre, pues desde que yo lo conozco, está en esa búsqueda de lo espiritual, está en ese en ese caminar hacia la verdad y hacia el amor. Y otra cosa que caracteriza a Andrés es que es un hombre que le encanta servir y es un hombre dispuesto, también tiene una voz linda,
Por ahí están diciendo que llenito de Dios, toca la guitarra, es misionero, y él ya nos va a contar a ver si es casado, es soltero, quién es Andrés. Ahora sí, Andrés Saldarriaga. Bueno, pues David y todos los que están por ahí conectados, buenas noches, que el Señor los bendiga. Qué bueno poder compartir este espacio, contarles un poquito del testimonio. Y qué bueno, sobre todo en este día, pues, que estamos empezando la Semana Santa. Bueno, ya hoy es lunes santo. Cada que uno cuenta el testimonio, se renueva pues como algo también en uno, algo del testimonio se renueva. Entonces es una bendición poderlo compartir con todos ustedes. Bueno, pues yo soy Andrés Aldarriaga, soy filósofo de profesión, soy casado, ya llevo 7 años de casado, tengo 2 hijos y bueno, pues dedicado a la evangelización hace ya más o menos unos 9 años. Como tú decías, pues hace mucho rato buscando de Dios, buscando pues como vivir en esa experiencia, en ese camino del Señor. El Señor me llamó muy joven, tenía más o menos unos, ¿qué sería? 18 años cumplidos. Apenas terminé el colegio, sentí el llamado del Señor. Yo en toda mi infancia y en mi adolescencia no tenía relación con la iglesia y con las cosas de Dios y siempre fui muy sensible a las cosas de Dios desde muy niño. Recuerdo que desde muy niño buscaba pues como la oración, la capilla. Recuerdo mucho de eso cuando estaba muy niño, más o menos unos, ¿qué sería? 8 años, que tenía problemas o estaba triste, entonces iba y buscaba la capilla. Y recuerdo mucho la presencia del Señor. Me acuerdo que yo soy de un pueblo que se llama San José de Andes, es un pueblo del municipio de Andes, que queda pues por allá muy lejos, ¿Muy más o menos a lejos de unas dónde? Un 4 o 5 horas de momentico. aquí en Medellín. Un momentico, Andrés, ¿cómo así? Que queda muy lejos de dónde? No. A ver, nada es lejos. Es un pueblo bellísimo. No, pues es en Andes, es en el municipio de Andes, pero es un corregimiento del municipio de Andes. Un pueblito pues muy lindo, chiquito, y ahí pues estudié, terminé el colegio y toda la vida pues muy relacionado con las cosas de Dios y buscando mucho de Dios, pero eso que llega un momento en el que el Señor lo llama a uno, ¿cierto? Y le dice, yo necesito algo contigo. Yo toda la vida le hice pues como el quite a Dios. Yo siento que desde muy niño, de pronto por una falsa idea que me metieron en la cabeza desde niño, como que me alejaba de las cosas de Dios, no quería como hacer parte de la iglesia. Escuché alguna vez que una tía hizo un comentario sobre la iglesia que no me gustó y que sentí que como que no era el lugar para estar. Entonces yo eso como que se me quedó en el corazón, que digo, es que la iglesia no sé cuántas. Y yo como que mi corazón de niño recibió eso y dije, no puedo estar entonces en la iglesia y trataba como de estar lejos de la iglesia. Entonces no quise nunca ser monaguillo, a pesar de que los padres me decían, ¿por qué no entras a ser monaguillo? ¿Por qué no sé? Y nunca quise. Y ya cuando estuve en el colegio, cuando me gradué, conocí a una persona que estaba pues para ser sacerdote, era diácono, y ese año se ordenaba de sacerdote. Y él me invitó a su ordenación sacerdotal. Me dijo que fuera a su ordenación. Yo participé de la ordenación. Hay un momento muy bonito en la ordenación en la que el obispo dice que pasen los elegidos, que pasen al altar o que se acerquen al altar los elegidos. Y a mí esa palabra se me quedó muy guardada en la cabeza, en el corazón, y me empezó como a resonar, así como una especie de eco. Sentía que elegido, elegido, la palabra elegido. Yo decía, Dios elige a unas personas, Dios elige a alguien, Dios me podría elegir a mí. Entonces yo me acuerdo que en esa ordenación yo lloré, pues yo estaba muy joven, en esa época tenía 18 años cumplidos. Yo lloré mucho en esa ordenación y esa palabra me seguía sonando, elegido, elegido, elegido. Y en ese diciembre, en una oración, más o menos unos 15 días después, yo estaba orando en mi habitación, porque me habían regalado un evangeliario cuando hice la primera comunión. Me dieron un evangeliariecito para leer evangelios todos los días y yo lo mantenía siempre en la mesita de noche y leía las noches el evangelio del día. Y
haciendo la oración, el Señor, como que la voz del Señor me decía, yo también te elijo. Y yo le dije inmediatamente la misma respuesta que le dio Jeremías a Dios. Le dije, Señor, pero es que yo no, o sea, yo estoy muy joven y yo no sé hablar. Yo no sé hablar porque yo también tenía ciertos problemas para comunicarme. Yo era más bien medio disléxico, entonces hablaba a medias y la gente no me entendía casi cuando yo hablaba. Entonces yo decía, yo soy disléxico, yo soy un muchacho, yo no, pues yo soy nada. Y el Señor, me acuerdo que Él me consoló mucho, me acuerdo que la respuesta del Señor fue con el abrazo de María, que en estos días he estado pensando mucho en eso, que mi llamado tiene mucho que ver con la presencia de María. Yo recuerdo que ese día, cuando yo le dije al Señor la objeción que siempre le hacemos al Señor, Él me abrazó María, sentí muy abrazado por María. Y bueno, ya ahí empecé un camino, empecé a buscar un seminario, yo entendí, ese fue como lo que le entendí al llamado, yo dije, me voy para el seminario, pues si el Señor me eligió, debe ser que tengo que ser también sacerdote yo como Giovanni, el joven que se estaba ordenando en ese momento. Y entonces pues busqué seminario, salí del colegio y bueno, yo había pasado a la de Antioquia, entonces ese año pues empecé a estudiar, pero obviamente con el deseo en mi corazón de irme al seminario. Empecé a buscar seminario y estuve 4 años en el seminario. Me fui al seminario a estudiar. Y antes de eso, Pero estando allá, contame Andrés, ¿a qué pasaste a la de Antioquia que ibas a estudiar? no, fue muy charro. Eso fue la locura porque pues yo no, pues yo siempre fui súper maqueta para las matemáticas. Entonces yo escogí dos, ustedes saben que uno tiene dos opciones para presentarse a la de Antioquia. Entonces yo dije, no, pues a mí siempre me ha gustado la comunicación social, pero no sé si todavía, pero en esa época el puntaje de corte para comunicación social era elevadísimo. Me acuerdo que era como de 77. Entonces yo dije, no, yo no paso a comunicación social. Entonces busqué ahí en el registro cuál puntaje de corte era bajito y aparecía telecomunicaciones. Y pedían apenas como 55, 60 puntos. Yo dije, voy a escribir a comunicación social y como segunda opción, telecomunicaciones. Y listo. Presenté el examen y claro, cuando me llegó el resultado, no alcancé obviamente pues a comunicación social, pero sí alcancé a telecomunicaciones, entonces empecé a estudiar eso, pero igual eso a mí no me gustó pues nunca y estudié un semestre y me acuerdo que me ponían a exponer y yo exponía cosas de la Biblia. Un curso de lenguaje, no sé qué, y yo me puse a predicar ahí en ese curso. Eso fue muy chistoso. Ah, bueno. Y entonces estuviste en el seminario 4 años, ¿cierto? 4 años donde sentías que era tu llamado o por ejemplo, a veces decías si es por aquí o no. Pues cuéntame cómo fue ese proceso para que hoy Andrés sea un hombre casado, con 2 hermosos niños. Cuéntame entonces cómo fue ese proceso y por qué decidiste entonces, bueno, formar esa familia hermosa que hoy conozco porque tienes una esposa preciosa que tengo pues la gracia de conocer y sé y valoro, o sea, y los admiro como familia porque son supremamente juiciosos, emprendedores, echados para adelante, me encanta. Entonces, cuéntame cómo fue como ese proceso de esos 4 años. Bueno, la verdad, David, ese tiempo de mi vida fue muy bonito, porque fue un tiempo de mucho amor, pues de estar en intimidad, mucha intimidad con el Señor. Yo en esa época pues todavía estoy enamorado de Jesús, pero en esa época yo era ferviente pues por Jesús
Eso, el amor del principio, pues, el enamoramiento del principio, que uno ve a Jesús en todas partes, que uno ve todo de colores, y ya después uno va madurando, y como que también incluso como el servicio, como que uno se va bajando, va madurando más bien el amor a Dios. Pero fue una época de mucho amor, de mucha experiencia de Dios, de mucha oración. Yo recuerdo que pasaba los domingos enteros en oración. El seminario quedaba en Bogotá, entonces obviamente pues yo no podía salir a ninguna parte los domingos cuando, pues, por lo regular en el seminario, el domingo en la tarde, uno se puede ir para donde la mamá, donde los papás, y bueno, pero como yo estaba en Bogotá, yo me quedaba en el seminario. Yo recuerdo que yo buscaba al Santísimo y toda la tarde la pasaba en oración. Y era muy bonito, fue un tiempo muy, muy bello. Aprendí mucho, crecí mucho, conocí mucho la iglesia institucional, conocí mucho la liturgia, aprendí mucho de filosofía, mejor dicho, aprendí demasiado, o sea, fue una experiencia formativa impresionante. Yo nunca dudé de mi llamado, pues nunca dudé en el seminario de si Dios me llamaba o no. Más bien dudé de a qué me llamaba, o sea, dudé a qué me llama el Señor. Y más que una duda, te cuento cómo fue el proceso de discernimiento para hacerme laico. Más que una duda, fue una emoción del espíritu. Yo estaba súper concentrado en el tema del sacerdote. Tenía incluso el deseo, las ganas, pero empecé a sentir en la oración que el Señor me decía, laico, laico, laico comprometido, laico consagrado, laico dedicado a las cosas de Dios, laico predicador. Y a mí no me cabía en la cabeza eso porque no conocía, o sea, yo no sabía que se podía ser evangelizador y ser laico. Yo creí que lo único que podía uno ser era ser sacerdote o religioso, o bueno. Entonces yo no le hice caso a la voz, y yo dije, no, pues no, no entiendo, pues no, ¿qué puede ser? No entiendo. Y le dije a mi director espiritual, le dije, padre, estoy sintiendo esto, escucho esta voz. Me decía, no, diciéndolo más, espérate, no sé qué, el laicado es muy difícil, no sé cuántas. Y yo, bueno, está bien, voy a darme más tiempo. Pero le dije al Señor lo siguiente, si tú quieres verme fuera, si tú quieres verme fuera en la vida laical, en la vida secular, en la vida laical, perdón, en la vida laical, entonces, sácame tú, o sea, abre tú el camino, da tú las opciones. Y el Señor lo hizo, el Señor abrió caminos, dio muchísimas claridades, al punto de que yo dije, sí, tiene que ser entonces la vida laical. Ya regresé a Medellín y fue ahí donde conocí, pues, bueno, conocí no, me vinculé de manera pues como más cercana a la Escuela Bíblica Jesús, a la fundación. Bueno. El proceso de más o menos. Ah, qué bonito, porque yo te conocí aquí en Medellín y dentro de Yeshua, ¿cierto? Entonces no conocía esa parte, qué rico conocerla. Cuando llegaste entonces, me imagino que Yeshua, como es un movimiento, fundación, que está, o sea, está dirigida por laicos, ¿cierto? Y la mayoría, pues todos somos laicos, pero entonces es un matrimonio el que conforma, pues como la base de esa fundación, es algo bonito y yo creo que ahí pudiste ver de una manera más clara cómo podría ser ese laicado, ¿cierto? Así es. Sí, para mí ha sido pues un testimonio, pues verlos a todos ustedes, porque también pues ahí te conocí a ti, ¿cierto? Y conocí mucha gente que desde su vida cotidiana, desde su ser laicos, sirven mucho a la iglesia y al Señor, a través de los medios de comunicación, a través, sí, de los grupos, de las comunidades. Entonces fue como, para mí fue una experiencia difícil, porque yo venía, digamos, de una estructura, sí, de una estructura religiosa. Pues yo era religioso porque en realidad uno lo meten en todo ese mundo religioso. Y llegar a ver jóvenes, de hecho, pues llegué a trabajar mi primera misión fue con los adolescentes, trabajar con adolescentes, estar con los jóvenes. Fue un cambio, pero muy chévere. La verdad que fue una experiencia muy bonita, entrar a la escuela. Qué bueno. Sin embargo, cuando yo llegué a Yeshua todavía tenía mis sospechas, y sí o no.
si sí o no, si era por ese camino o no. Yo seguía discerniendo, de hecho, pues a mucha gente yo le dije, yo quiero, pues, sigo con el deseo de ser sacerdote, pero fue un proceso muy difícil, muy duro. La verdad, mis primeros años en Yeshua fueron de mucha crisis, porque el Señor empezó a desmontarme cosas, empezó como a quitarme cosas, y yo a sufrir, porque los seres humanos somos expertos en agarrarnos de cosas. Pues de hecho, cuando nacemos, el primer reflejo es agarrar algo. ¿Sí? El bebé lo primero que hace es agarrar cosas. Uno chiquitico es agarrar. Claro, porque buscamos nuestra seguridad, buscamos como lo que nos dé soporte, sustento, y siempre estamos como en esa búsqueda. Y yo me había aferrado muchísimo a la idea de ser sacerdote, me había aferrado a la idea de pertenecer a la comunidad a la que pertenecí. Tiene que ser esa comunidad. Me aferraba a la idea de vivir, pues, tener como ese estilo de vida. Y el Señor comenzó a decirme en la oración mucho, comienza a renunciar. Primero me pidió que renunciara a la idea de la comunidad a la que yo había pertenecido. Le dijo, renuncia a esa idea, ya no más, no pienses más en eso, no te empelicules más con eso, ya deja eso de lado, no es en ese lugar. Entonces yo comencé a buscar otros lugares, pues comencé a buscar otras comunidades y otros espacios. Yo dije, pues voy a buscar, la iglesia es muy grande, decía yo. La iglesia es grandísima, están los vicentinos, está la diócesis, está un montón de lugares que hay en la iglesia para uno servir. Pero no cuadraba como en ninguna parte, como que nada me gustaba. Y el Señor, mucho tiempo después, yo busqué comunidad más o menos un año, yo creo, un año. Y el Señor después en oración comenzó a decirme, ¿y qué tal si renuncias a la idea de ser sacerdote? Y entonces, en un momento, recuerdo que estaba en el Santísimo y estaba llorando. Yo he vivido mucho la experiencia de oración en la que el Espíritu Santo ora en mí. No sé si se han escuchado ese texto de San Pablo, que dice que el Espíritu Santo ora en nosotros, es decir, él hace oración en nosotros, está dentro de mí y Él ora a través de mí. Yo experimento mucho eso, siento que el Señor pone en mi corazón oraciones que no son mías, que simplemente es una oración que el Espíritu Santo pone en mí para que yo me una a esa oración. Y comencé a sentir la oración del Espíritu Santo que decía, Señor, hazme fecundo, Señor, hazme fecundo. Pero no fecundo pastoralmente, sino fecundo. O sea, fecundo a ser papá, fecundo a ser papá. Pero, Y entonces en esa un oración yo me momento, acordé, y tú, por ejemplo, tenías tan claro ese sentido o ese significado de fecundo en ese tiempo o no. Estaba claro y con certeza. no lo tenía claro, pero claro, porque es que en esa oración no solamente se me apareció la palabra fecundo, sino que se me vino a la mente un recuerdo. El año que yo salí del seminario, ese año yo pues comencé a trabajar y me dieron trabajo pues una temporada en una tienda de ropa. Entonces yo pues trabajé toda la temporada, desde noviembre hasta enero, creo que hasta febrero. Y recuerdo que estaba acabando ya el contrato y una mañana yo trabajaba en una tienda de ropa donde solamente vendían ropa de adulto y de mujeres y de hombres. Entonces siempre recibíamos el pedido, recibíamos la dotación y era ropa pues de adulto. Y ese día, me faltaba como una semana para que se me acabara el contrato. Esa semana llegó una caja pequeña, la recuerdo, una cajita pequeña, y me dijo la jefe, Andrés, ayúdame a abrir esa caja a ver qué tiene. Entonces yo la abrí, cuando la destapé, era pura ropita de niño varón, o sea, camiseticas chiquiticas así de esas cuadraditas, politos, y yo las empecé a mirar y yo decía, ay, ¿qué es esta hermosura de ropa? ¿Qué es esta belleza? Y empecé a sentir como en mi corazón un deseo, ay, qué rico tener un hijo para ponerle esas camiseticas. Entonces cuando estaba en la oración, recuerdo que en esa oración no solamente me vino la palabra fecundo, sino que se me vino el recuerdo de esa imagen, qué rico ser papá. Entonces ahí yo como que descubrí, de una manera también en mi corazón estaba el deseo de ser papá.
y obviamente pues los sacerdotes no son papás, pues no son papás biológicos. Entonces ahí también el Señor como que empezó a ratificar cosas y a confirmar que era más bien por este lado. Yo en esa época ni tenía novia, pues yo no conocía todavía a Rosita, o creo que sí la conocía, pero éramos apenas amigos, entonces no tenía pues como ningún interés en nadie, yo no estaba buscando novias, yo no tenía el interés, ¿no? A nadie nunca le echaba pues como el ojo, ¿no? Pero el Señor comenzó a hablar por ese lado y yo también pues como comencé a obedecer y al año siguiente fue que conocí a Rosita y nos volvimos, después de amigos, nos volvimos novios, que también fue una experiencia muy difícil para ella y para mí, porque pues no era fácil, yo venía todavía con el rezago de que el Señor quería que yo fuera sacerdote, entonces fue una relación bastante difícil pues al principio, sobre todo de mi parte, ella pues lo vio con mucha tranquilidad, con mucha paz y muy desinteresadamente, sin ningún interés. Pero a mí sí me generaba como cierto miedo, inseguridad, porque pues, no sabía qué podía pasar y no quería jugar con el corazón de una persona. Entonces, ya, pues comenzamos la relación y todo se fue dando, todo se fue dando. Ay, ¿y hace cuánto entonces conoces a Rosita? Desde el noviazgo, ¿desde hace cuánto? Ustedes llevan 7 años de matrimonio, pero ¿cuánto llevan así? Sí, Del noviazgo, pues, 9 años, 9 años. 9 años. La conozco hace 9 años. Nosotros fuimos amigos más o menos un añito, un poquito menos de un añito, y ya después nos volvimos novios y fuimos novios un año también. Ah, qué bonito. Bueno, entonces ya con toda esta base que tenemos, vos decías algo cuando te preguntaba qué testimonio quieres dar, y vos decías el gozo de tener papá, ¿cierto? Y de ser papá. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ¿Qué quiere decir eso? sí. Muchísimo, porque, bueno, ha sido un testimonio que yo no he contado casi ese testimonio, es una parte de mi historia muy bonita, y es que nosotros en el noviazgo, después de cierto tiempo, no guardamos la castidad, no fuimos castos, y comenzamos a tener relaciones sexuales y después de un año, bueno, después de varios meses de estar pues como teniendo relaciones sexuales, resulta que Rosita queda embarazada. Y fue una noticia muy difícil, porque vuelvo e insisto, yo todavía tenía en mi mente como que podía todavía llegar a ser sacerdote. Y entonces fue una noticia difícil, pero yo comencé a orarla mucho. Y Y en la oración el Señor siempre le habla a uno mucho, el Señor siempre da respuesta en la oración. Obviamente pues no fue correcto, no fue la manera correcta eh, el habernos como saltado todo el tiempo del noviazgo, de haberlo vivido como en santidad y bueno, pero también creo que el Señor obra a través de eso y el Señor sabe quiénes somos y Él tiene un plan para todos. Resulta que recibimos la noticia y a mí, la primera sensación que a mí me dio fue mucho miedo a ser papá. Digamos como que fue una sensación contradictoria, pues porque pude haber sentido miedo de otra cosa, como de, ay, se me dañó el proyecto, ¿qué voy a hacer? No, pero mi primera reacción fue miedo a ser papá. Tenía miedo a ser papá. Claro. Y todo ese tiempo del embarazo, todo el tiempo del embarazo, yo era con la pregunta, ¿yo qué clase de papá voy a ser? Pero eso también tiene un contexto. Y el contexto es que nosotros, siendo amigos y en el tiempo de noviazgo, tuvimos muchísima experiencia de trabajo con los jóvenes en los colegios, Ujú. con los jóvenes digamos, en talleres. Y en esos talleres encontrábamos muchos niños y niñas con muchísimo dolor en su corazón porque no tenían un papá, porque no habían tenido como la figura del papá, o porque la mamá no estaba en casa, o porque el papá siempre estaba pero no estaba, o sea, como que era un papá ausente. Y llorábamos mucho. Yo me acuerdo que en los retiros yo lloraba con los niños
muchísimo porque me parecía muy doloroso eso, saber que hay niños que sufren tanto y que lo expresan. De hecho, uno llegaba a los colegios, chicos, el tema de hoy es la familia, y todos empezaban, ay, la familia, ni me lamentes, ni me lamentes. Entonces era muy doloroso. Para mí fue eso, porque cuando recibí la noticia del niño, yo comencé a pensar, ¿yo qué clase de papá voy a ser si yo no tuve un buen papá? O sea, mi papá no fue el mejor, el más cercano, el más amigable. Y yo siento que siempre tuve una herida con mi papá. Desde muy niño tuve una herida muy honda con mi papá. Entonces, yo siempre tomé como distancia de la figura paterna y me vinculé más con mi mamá y bueno, y siempre fui muy solitario, entonces como que yo siempre tuve como la figura del papá muy perdida. Y a mí me entró como ese dolor y se me revivió como esa herida. ¿Qué voy a hacer yo? Y recuerdo que, bueno, nosotros nos casamos, Rita tenía 2 meses, 3 meses de embarazo, nos casamos, continuamos la misión, continuamos la vida, seguimos siendo evangelizadores. Afortunadamente, pues estamos en una comunidad muy linda que nos acogió con mucha caridad, sin esa dosis de tanta moral que a veces hace tanto daño. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado donde hubiera estado en una comunidad que me hubiera dicho, ay no, se van entonces de aquí, qué antitestimonio, qué horror, qué es eso tan horrible. No, yo antes me sentí sumamente acogido, me sentí sumamente amado. Yo creo que es lo que hace el Señor. Lo que hace Dios es que cuando nos ve en momentos así de crisis, nos recibe, nos acoge, nos abraza, nos presenta un proyecto. ¿Sí? Dios nos dice, si tú te corriges, yo te voy a dar un proyecto, te voy a dar una vida distinta, voy a hacer contigo algo nuevo. Eso es lo que dice, eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis es eso, te voy a hacer de nuevo. O sea, yo te voy a dar un proyecto nuevo si te arrepientes, si cambias tu manera de ser. Bueno, entonces nos casamos y bueno, y nos fuimos a vivir a Quito. Fuimos a vivir a Quito, a encargarnos de la sede de Quito. En esa sede, pues nació Francisco, pero antes de nacer Francisco, un mes antes, a mí la crisis de la paternidad se me arreció. Yo comencé con una crisis, yo me metí al baño a llorar, y yo en las oraciones yo lloraba, y sentía un dolor muy grande porque yo me sentía como incapaz de ser papá. Yo decía, yo, ¿qué clase de papá voy a ser? ¿Qué es eso tan extraño? Y recuerdo que en un momento de oración, yo le hacía la pregunta a Dios, yo, Señor, ¿por qué me haces papá? O sea, ¿por qué? ¿Eso qué significa? Hago un paréntesis acá. Yo creo que nosotros los cristianos estamos llamados a preguntarle constantemente a Dios sobre lo que vivimos. Uno debe llevar a la oración cada cosa que vive. ¿Sí? No hay nada de nuestra vida que el Señor no quiera usar como una escuela de enseñanza para nuestra vida. Dios quiere usar cada cosa para enseñarnos algo. Yo le pregunté al Señor, Señor, pero ¿por qué siento este dolor de ser papá, este miedo, y qué me quieres enseñar con la paternidad? Y yo recuerdo que el Señor me habló claramente, claramente. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la voz de Dios, los que están por ahí conectados. El Señor habla claramente y uno siente la voz de Dios como un rayo. Y el Señor me decía en esa oración, yo te hago papá y al hacerte papá, te regalo algo de mi ser, porque yo también soy padre. O sea, te hago como yo, Qué te hago bueno. como yo. Y en esa oración yo sentí algo tan grande como que experimenté la paternidad de Dios. La paternidad, o sea, sentí por primera vez en mi vida de una manera fuerte que Dios es padre, que Dios es papá, o sea, Dios es papá. Y no solamente que Dios es el padre de todo, sino que es mi papá. Ese día yo recibí a mi papá, o sea, me enteré, me enteré que Él es mi papá. Y fue una experiencia sumamente linda, pues recuerdo que yo lloraba, y cuando nació Francisco, que es mi primer hijo, el mayor, fue la alegría más grande de mi vida. Yo me acuerdo que ese día yo lloré yo soy muy llorón, aunque me ven por ahí muy seco, a veces muy seco, yo soy sumamente llorón, muy llorón, sobre todo con Dios. Dios me hace llorar a mí muchísimo. Y cuando nació Francisco, yo sentía que el Señor me decía de nuevo, es que fíjate, yo te tengo así,
te tengo así en mis brazos, como tú tienes a Francisco, yo soy tu padre, eso. Yo siento que está muy conectada mi experiencia de la paternidad de Dios con el ser papá. No, pero ¿qué es eso tan Sí, bonito? Mi experiencia con Dios fue ir conociendo a Jesús, ¿cierto? A través de su palabra, a través de todo lo que vamos viviendo en comunidad. Pero entonces Jesús me mostró, me fue llevando a conocer cómo era ese Dios papá, cómo era su papá. Y de esa manera mi experiencia de Dios ha sido de ese Abba, porque como mucha gente, lo que vos decías ahorita, muchas personas en el mundo no tenemos la experiencia de poder disfrutar de un papá cercano, de poder disfrutar de un papá amoroso y de un papá que haya se haya dejado amar de la va para poder ser realmente ese papá. Entonces, para mí es muy bonito, muy significativo que hoy vos digas que siendo papá en ese momento te sentís hijo y al sentir ese amor de ujú, hijo sí, y al experimentar ese abrazo, ese consejo, esa seguridad y esa protección que te ha dado Dios papá, te va enseñando a ser ese papá. Me parece hermosísimo. mm, Qué bello sí. testimonio, Sí, muy lindo. yo recuerdo, David, que cuando nació Francisco, pues vinimos a Medellín ese año, estamos en Quito, vinimos a Medellín a diciembre, pues a Navidad, y pues esa fecha aprovechamos y bautizamos a Francisco, y lo llevamos a que lo bautizara el padre Pedro Justo, aquí pues estaba cerquita de donde estábamos viviendo, lo llevamos allá, y fue muy bonito porque el padre hizo algo súper bonito, que nunca lo he visto en ningún bautismo, y es que él puso al niño en el altar, eh, y dijo esta oración: Señor, te presentamos a Francisco, él es tu hijo, es tuyo, es de tu propiedad, te pertenece, es tu hijo. Y a mí ese día también me pareció súper lindo ese gesto porque como que comprendí que también es hijo de él, o sea, que mi paternidad, el hecho de que sea, o sea, que mi paternidad de alguna manera es transitoria y en cierta medida representativa, en el sentido de que el verdadero padre de mis hijos es el Señor, es Dios. Y nuestro compromiso, o mi compromiso, siento que es como llevar a mis hijos a que conozcan a ese papá que nos hace tanta falta. Yo creo que la crisis del mundo cristiano, ni siquiera es del mundo secular, es del mundo cristiano, que está en crisis, el mundo cristiano yo creo que está en crisis, tiene que ver con la paternidad, con que sentimos a un Dios lejano, a un Dios incluso que condena a su Hijo en la cruz. Estos días que estamos contemplando en la Semana Santa el tema de la cruz. La gente dice, es que Dios condenó a su Hijo a la cruz. No, Dios, ¿qué clase de papá es ese? ¿Qué clase de papá es No, ese? no, ¿Cómo no, puede ser un Dios tan sádico? no. ¿Cómo puede ser un papá así? Ese no es un No, entonces, papá. entonces yo creo que la crisis es de papá. Ajá. No, que ese pues Sí, obviamente no es un papá, ¿cierto? Dios no es ese papá. Y por ahí ese conectó Luis Fernando, no sé si va a estar ahí o si está ahí todavía, y él va a hablar de eso. Va a tener como un live esta semana de eso precisamente. Que qué clase de Dios pues sí. es ese que deja como que condenen o en su plan está que condenen a su hijo, no, no, es lo más bonito y es nosotros reconocer esa misericordia y ese amor y no culpar a Dios de las responsabilidades humanas. Es así de sencillo, porque nosotros no Sí, somos
una marioneta que él maneje a su antojo, sino que nos da esa libertad que para mí es el regalo más precioso, pero también a la vez es esa responsabilidad tan tremenda, porque, por ejemplo, a mí me parece difícil, o sea, yo en muchos momentos he sentido con certeza la voz de Dios, pero hay en un tiempo Amén. que está en silencio y que es difícil, y entonces, Señor, ¿y por dónde? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, es que Ujú. nosotros podamos sentirnos acogidos con amor, así como tú lo sentiste, así como tú sentiste que estabas experimentando ese amor tan grande, y por eso yo creo que lo que vos venís diciendo y es esa crisis de, de no experimentar ese amor, y eso hace un huequito en el corazón, y esa falta de amor es la que hace que la sociedad esté así, porque conozco personas que uno dice, pues tienen todo, pero no se han dado cuenta A mí de eso. uno de mis temas favoritos de predicación ¿Cómo? es ese, el tema de la paternidad de Dios. El trabajo que hace el Espíritu Santo y que quiere hacerlo, o sea, el Espíritu Santo quiere a nosotros regalarnos ese sentimiento que yo descubrí de paternidad, o sea, de que Dios es mi papá. El Espíritu quiere regalarnos a todos eso. Esa es su tarea, o sea, hacernos hijos. Lo que dice San Pablo es que Él quiere hacernos hijos. Es un espíritu que nos hace hijos de Dios, sentirnos hijos de Dios. Yo creo que es nuestro trabajo, o sea, y a todos los que están ahí conectados, pues decirles que Dios quiere regalarnos esos sentimientos, que no nos sintamos como hijos de nadie, como la hija de nadie, Ay, sino los hijos del papá, los hijos de la los hijos del Señor que nos ama profundamente y que quiere salvarnos, que quiere lo mejor para nosotros, la vida plena, que quiere que seamos felices. a ver, Andrés, y entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya de ser papá? Vamos a contar eso, pues, porque debe ser muy bonito, no debe ser fácil, pero va a ser más, No, no va es a ser fácil. un poquitico mejor, o como, no sé, con más dirección, como porque estás atento a lo que ese papá te va diciendo, y si esa es tu misión, es una de tus, pues una de las misiones que te ha encomendado el Señor, sé que lo has hecho muy bien. Y yo no en los últimos días, o sea, como que el tiempo, no estoy tan cercana de ustedes, pero sí tengo personas alrededor que los conocen y los admiran por esa labor de papás. Por ahí vi que, por ejemplo, Angie le estuvo haciendo eh, como unos cuadros, algo para la agenda del niño de Felipe, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. es muy bonito porque te inmiscuyes profundamente en esas necesidades. A ver, pues, ¿cómo es Andrés como papá? ¿Cómo te sentís como papá? ¿Y qué es lo que más has aprendido? Contame. No es fácil, no es fácil. Eh, Ser papá, pues obviamente no es fácil, porque ustedes saben que uno tiene que aprender a renunciar a muchas cosas. La primera cosa a la que tuve que aprender a renunciar yo fue a dejar de estar estudiando, pues a estudiar, porque pues a mí siempre me gustaba mucho estudiar, leer y formarme pues en la palabra, y me gusta mucho la filosofía y la literatura, a mí me encanta leer. Y cuando nació Francisco, yo me acuerdo que mi primera renuncia fue, ah, no, pues no se puede. O sea, yo me acuerdo que yo me dije, me voy a dedicar este primer mes y le voy pues, ni siquiera me dije, eso le nace a uno naturalmente, pues, como cargarlo, estar con él, bueno, incluso hasta no le importa uno trasnocharse. Pero después yo dije, no, yo necesito volver a retomar mis estudios y la lectura y tal cosa, no, imposible. Yo me acuerdo que empecé a leer un librito chiquitico en esa época, estaba leyendo un librito chiquitico del padre Carlos María Martínez, así pequeñitico, y me demoré casi un año
leyendo ese librito que era como de 100 páginas, era sobre las parábolas, creo. Y 100 paginitas, y porque cada que me sentaba el niño lloraba, el niño necesitaba, el niño no sé cuántas, que eran del médico, que no sé qué. Es difícil, implica muchísima renuncia. O sea, ser papá implica renunciar a muchas cosas. Implica, claro que como perder de alguna manera uno sus espacios, y es uno desacomodarse porque ya uno es responsable de la vida de otra persona, uno ya es responsable de la vida de otra persona. Sin embargo, yo creo que eso lo hace a uno madurar muchísimo, pues uno madura muchísimo en esa experiencia de dejar de pensar en uno, dejar de pensar en uno. Eh, yo pienso que a nosotros como sociedad, insisto, nos cuesta mucho la paternidad, o sea, incluso ya hoy en día uno ve pelados de 15, 18 años que van y se hacen la vasectomía y no les importa tener hijos, igual chicas sin hijos y hacen las operaciones definitivas para no tener hijos, porque dicen no quiero, o sea, yo quiero viajar, quiero conocer, quiero estudiar, quiero vivir, quiero no sé cuántas, y no quieren renunciar, no quieren dedicarse a otra vida, no quieren dedicarse a otra vida. Pero la verdad es que es una alegría, es un gozo. O sea, vale la pena asumir el reto de dar vida, de volverse canal de vida, porque no es un gozo. Cuando yo llego a mi casa y salen a abrazarme, cuando llego a mi casa y salen a recibirme, es una bendición, una gracia pues especial. Chao. Es una bendición, una alegría, un gozo, es una dicha. Obviamente, insisto, con muchos compromisos, pero es una alegría, es una alegría. Qué bonito. Que, o sea, como, por ejemplo, tu esposa Margarita, ay, Rosita, no sé por qué dije Margarita, Rosita, Margarita eh, Rosa, sí. ¿cómo? Porque, o sea, Rosita y Margarita Rosa, ¿no? Margarita Rosa. eso, sino que le digo de Rosita. Bueno, Rosita y tú, ¿cómo han vivido esa paternidad, esa maternidad? Cómo han unido como esas fuerzas? Eh, Tú eres de esos papás que está ahí, estuvo ahí, que el tetero, que trasnoche, que, ¿cierto? Cuéntame a ver cómo fue esto. Sí, mira que o sea, la experiencia, por ejemplo, de estar viviendo en Quito fue toda una escuela para los dos. Pues yo siempre he sido muy, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Como desde muy joven viví solo, porque fue pues, una parte que no les conté porque es muy larga, pero yo desde muy joven fui solo, viví solo. Mis papás se vinieron a vivir acá a Medellín, yo me quedé en el pueblo viviendo solo, mientras terminaba de estudiar y yo viví solo, entonces desde muy joven aprendí pues a tener responsabilidades y fui responsable de mí mismo. Entonces, soy muy, como dicen las mamás, hacendoso, entonces yo me preocupo de todo y yo limpio, yo barro, trapeo, hago de todo, pues yo soy presente. Y Rosita, mi esposa, también es muy coequipera, entonces, y cuando estuvimos en Quito, como éramos los dos solos, porque no teníamos pues familia cercana y nadie pues fue a visitarnos en esa época en que nació, por ejemplo, Francisco, entonces nos tocó a los dos asumir el reto y hacer equipo. Entonces tú haces una cosa, luego la otra, nos tocó dividirnos como todo el trabajo y hacer equipo, hacer equipo. Yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas de la relación, ¿cierto? El hecho de que nos ha tocado como hacer equipo de pareja. Yo creo que las parejas tenemos que serlo, o sea, ser equipo y pensar en el otro, saber que el otro también se cansa, que la responsabilidad, por ejemplo, de la casa no es solamente de la mujer, sino que todos somos responsables de todos. Entonces ha sido eso, ha sido un trabajo muy mancomunado y muy solidario, creo yo, de parte de los dos. Y ahorita incluso de parte de los tres, porque ya Francisco el domingo aprendió a trapear. Ay, qué belleza. Entonces ya somos tres. Ay, qué lindo. Ah, no, ese Francisco está muy hermoso, muy juicioso. Sí, yo creo que es Sí. eso, que se unan y se coloquen al servicio todos los dones.
todo lo que tenemos. Y si un papá y una mamá son conscientes de eso, con seguridad, que van formando a esos hijos como los necesita esta sociedad. Eh, y lo más importante, que ustedes les están transmitiendo que lo que vos descubriste en el bautizo de Francisco es que no, simplemente son hijos de Rosita y Andrés, sino que el papá, el papá es Dios. Y yo creo que cuando, Amén. cuando a uno le regalan una experiencia desde pequeño de conocer a Dios, pero en lo cotidiano, de conocer a Dios cercano, de conocer a Dios amor y no el que juzga ni castiga, creo que la vida es muy distinta. Yo creo que los que están en este live, los que van a llegar y se han conocido y han tenido experiencia de Dios, sé que esa cercanía, ese conocer a ese Dios que vive, que está cerca, que te abraza, que se ve también en las relaciones con los otros, la vida cambia, la vida es distinta. Y tu tinte, tu vida tiene esa alegría y tiene esa fe y tiene esa certeza, tiene esa seguridad de caminar por la vida, de caminar con la certeza que Dios está, que te acompaña, que te guía, pero también que si te equivocas, ahí está, pero que también Amén. si no pudiste escuchar su voz o desatendiste, te hiciste el loco, pues Él te espera pacientemente, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un gran regalo el que ustedes le van dejando a los dos hijos hermosos que tienen, ¿sí? Entonces, yo quiero que en este momento invites a esas personas que son papás a que se dejen guiar por el papá, por el abba, que se dejen guiar. Y yo sé que eso ha sido para vos esencial y ha sido un gran fruto de la labor que has hecho como papá. Sí. No, pues en primer lugar, yo los invito a que nos dejemos, nos dejemos convencer por el Espíritu de Dios, nos dejemos llenar de Él y de la certeza de que no somos huérfanos, de que no estamos en este mundo arrojados a nuestra suerte, sino que hay un Padre que se preocupa por nosotros. Y un Padre que es capaz incluso de entregarse, de darse absolutamente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por nosotros, que es capaz de entregarlo todo. Uno por los hijos entrega todo, y más nuestro Papá del cielo. Él conoce nuestras lágrimas, conoce nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestras heridas, las conoce. Conoce nuestros fracasos, nuestras dudas, todo. Él es un papá más comprometido con nosotros de lo que podamos imaginarnos. Y desde ahí uno es capaz de amar a los otros y de amar a los hijos y de recibir las fuerzas que uno necesita para educar a los hijos, para amarlos. Yo sé que es difícil y en esta época mucho más educar hijos, pero yo creo que el amor hace todo. La ternura tiene un poder que no tiene nada. La ternura tiene el poder, tiene más impacto que una bomba atómica, la ternura. De hecho, yo creo que la obra más grande del Señor ha sido ser tierno. El poder más grande de Jesucristo es la ternura. La encarnación es una ternura. La ternura es el poder de Dios. Entonces yo creo que eso, o sea, cuando uno se deja llenar del amor de Dios y se experimenta amado por Él, ese amor lo capacita a uno para amar a los otros, para corregir con ternura, para amar con ternura a los otros. Entonces eso, acercarse a Dios, dejarse
dejarse enamorar por el Abba, conocerlo. Él es mi papá, se los presento a los que no lo conocen, mi papá, Dios. Y a ustedes anímense a dejarse bautizar. Ese es el Espíritu, bautiza. Y en ese bautismo el Espíritu nos regala la certeza de que Él es nuestro Padre. Sí, cuando vos hablas, se me viene a la mente una cita y es que el Espíritu no eh, nos ha dado el poder, ¿cierto? Nos ha dado como la fuerza, no sé, aquí la cita dice como no somos débiles, sino fuertes, algo así. Ese No nos espíritu, ha dado un espíritu de temor, sino de valentía. sino de valentía que nos hace clamar, que nos hace decir, que nos hace gritar, que nos hace expresar, Abba, Padre, porque no estamos solos, porque está con nosotros siempre, así no lo veamos, así no lo escuchemos. Hay momentos de silencio, hay momentos de desierto, pero hay momentos de tanta certeza donde vos sentís esta voz es del Señor, ¿sí? Y por eso te da la fuerza para caminar. Y cuando vos podés hacer eso, eh, ves los frutos maravillosos. Y yo quiero pues que ustedes se animen y no es que los que solo tengan hijos. Yo no tengo hijos, pero soy hija, ¿cierto? Soy hija. Por aquí han escrito mucho, enseguida podemos leer un poquito, pero es eso. Cuando tú te descubres hija, hijo de Labán, empiezas a reconocer esos valores que tienes, empiezas a reconocer que, que vales. Cuando esas voces de otras personas eh, te discriminan o te dicen no vales, Él te dice, vales mi vida, entrego la vida por ti y la entrego todos los días, no fue hace 2000 y pico de años, es todos los días. Si ustedes se dejan amar, si ustedes se dejan abrazar y guiar por esa voz del papá. Bueno, pues nos ha escrito desde el principio por allá, Angie nos dice que nos quiere, está por ahí también, a ver, Miriam, Silvia, Luz Mary, mucha gente, por ahí está también Luisi, eh, que tan bello, que hombre sabio, entonces qué rico saludarlos, por ahí está Jaime, Nancy Gómez, Andrea que dice que te recuerda, que desde Armenia, que has ido a hacer misión por allá, entonces Saludos. qué rico. Sí, tan lindo eso. Ana Valencia, Javier, pues todos los que, por ahí está Silvi, yo por qué digo eso, Ruth, Ruth Silva. Bueno, también entonces por aquí Sebastián Ceballos nos dice felicitaciones, que nota que han construido una gran familia y deseo que sigan dando ese gran testimonio de fe y sobre todo a sus hijos, Dios los continúe bendiciendo. Ah, tan lindo, Sebas, qué rico que estás. Y Sebas también es un hijo muy amado, es un hijo supremamente bendecido porque tiene también una base familiar muy bonita. Y yo creo que ahí está la clave. Y si no tenemos esa base familiar, que por ejemplo desde mí está claro, tuve un papá ausente y de pronto mi fe no fue como desde el seno, desde el hogar, pero pues obviamente uno ya aprende a ver que los valores, por ejemplo, que mi mamá me dio, tienen que ver, o sea, con lo que soy, pero porque en su manera se ha dejado guiar por el Señor, ¿cierto? No tenemos que tampoco decir que es que tengan que estar perteneciendo a determinado movimiento, fundación,
iglesia, ¿no? Sino que también son muy sabios esos papás, que no tienen que estar pues como nosotros que conocemos un poquito la palabra y nos gusta y evangelizamos, no tiene que ser así, es el amor, Dios es el amor y Dios está en las personas que aman. No sé qué más tienes que decir, Andrés, ahora que vamos cerrando. No, pues muchas gracias a todos por el espacio, gracias a ti por el espacio, a todos por estar aquí conectados, sino que el Señor los bendiga y que vivamos esta Semana Santa también de una manera especial y muy intensa. Aprovechar que es un tiempo especial de renovación, que pues pudimos volver a las parroquias a celebrar la pasión y muerte del Señor, la resurrección, qué bueno, y que nos abramos a la experiencia de Dios este nuevo tiempo que el Señor nos regala de vida. Sí, lo que vos decís es, o sea, vital. Yo tuve la experiencia de Dios, de conocerlo, cuando comprendí este misterio. En una Semana Santa fue como mi apertura, donde me sentí amada, me sentí perdonada y sentí que Jesús, o sea, que con Jesús y su muerte en la cruz también habían muerto nuestros pecados y que había sido perdonado y me llevó a ese resucitar con él. Entonces, que no pierdas la oportunidad esta semana de vivirla, ¿no? Uno ha estado en muchas Semanas Santas, pero vivirlas hace que tengas una nueva vida. Bueno, Andrés, Dios te pague, gracias a todos los que estuvieron, gracias, nos alegra y que el Señor te siga dando ese regalo de ser hijo para poder ser papá, pero no solo eso, sino para poder ser esposo, amigo, que a eso nos está llamando el Señor, a hacer esa lucecita de amor en medio de la vida cotidiana. Un abracito. Dios te Amén. bendiga. Dios los bendiga a Bendiciones. todos. Dios les Chao, chao. Gracias por estar.